intentar superar la crisis económica, pero que arriesga a aumentar la ira de la población contra la debilitada presidenta Dilma Rousseff. Tras haber perdido el sello de buen pagador a manos de la agencia Standard & Poor's y sumergida en una recesión, la séptima economía global cortará la carne del gasto estatal, como dijo el ministro de Hacienda, Joaquín Levy, para evitar que sigan el mismo camino que llevó a la deuda de Brasil a la categoría de bonos basura. El plan consiste en postergar ajustes salariales y contrataciones del sector público, eliminar 10 de los 39 ministerios, reducir 1.000 empleos estatales y recrear un viejo impuesto a las transacciones financieras. Pero antes de salir del papel, algunas de estas medidas deberán ser aprobadas por el Congreso, que ha actuado con rebeldía a las propuestas. Pese a que Rousseff ya había ordenado cortar 21.600 millones de dólares del presupuesto de este año, y ahora agrega el ahorro de otros 6.600 millones, el panorama es oscuro. El propio gobierno espera una contracción del PBI del 1,8% en 2015, según la última cifra actualizada, mientras el mercado es menos optimista. Prevé una caída del PBI del 2,55% y que la recesión se arrastre durante todo el 2016. La crisis golpea en todos los frentes y derrumbó un dígito la popularidad de la sucesora del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, apenas 7 meses después de haber iniciado su segundo mandato. Acorralada por la recesión, el desempleo y la inflación creciente, así como las sospechas de corrupción que salpican a su partido y a su gobierno por un festival de fraudes en la estatal Petrobras, Rousseff redujo progresivamente la meta del déficit fiscal, hasta que este mes presentó al Congreso un presupuesto en rojo. Bueno, todavía no encontramos buenas noticias sobre Brasil en este plano económico y en el plano político también la situación está un poco difícil, parece la tormenta perfecta, ¿no? La más difícil de enfrentar hasta ahora para Dilma Rousseff, aunque su vicepresidente se ha mostrado confiado en que sí va a terminar su mandato. Pero que el vicepresidente tenga que pronunciarse en más de una ocasión públicamente, que es al que además quien tendría que sucederla, sobre el hecho de que no va a necesitar sucederla en el cargo, ya es preocupante, ¿no? Porque digamos acá había dos elementos fundamentales: el desempeño de la economía. O sea, Lula tuvo varios escándalos de corrupción, de hecho los escándalos actuales, varios de ellos empiezan durante la gestión de Lula, el de Petrobras con claridad, pero con políticas sociales focalizadas que ayudaban a reducir la pobreza y con una economía en crecimiento, eso no pasaba una factura tan onerosa. Ahora tienes una recesión que era inesperada dadas las promesas de campaña, en donde, digamos, se presentó un panorama totalmente distinto. Se decía que el ajuste era lo que iba a ocurrir si ganaba la oposición, y ahora el ajuste lo aplica el gobierno inmediatamente después de ganar las elecciones. Pero además hasta hace unos meses se calculaba que este iba a ser un mal año, pero que el 2016 la economía empezaba a crecer, y ahora ya queda claro que el 2016 va a seguir cayendo, solo que a menor ritmo. Si a un mal desempeño económico le añades que las investigaciones se acercan cada vez más a las más altas esferas del poder, y por altas esferas ya no me refiero a ministros, me refiero a presidentes y expresidentes, porque ahora se habla de la posibilidad de que Lula sea interrogado, el presidente anterior, el panorama es francamente sombrío. Entonces, precisamente porque este panorama no augura nada bueno, es que el vicepresidente tiene que salir a pronunciarse. Claro, una presidenta que tiene el 8%, pero está haciendo lo que de manera responsable tiene que hacer, o sea, no está mirando con miras políticas o populistas en este caso. Bueno, además está tratando de hacer recortes de gasto y aumento de impuestos que afecten lo menos posible a los sectores más vulnerables de la sociedad, salvo por un caso, que es un programa social de vivienda que, claro, no es como los programas de transferencia condicionada en donde la gente ya está recibiendo dinero y habría que quitárselo. Obviamente eso no lo va a hacer. Simplemente se van a construir menos viviendas de interés social en lo que queda de este año y en el próximo. Pero la mayoría son, por ejemplo, el principal aumento tributario es un impuesto a las transacciones financieras, parecido al que tenemos aquí, que si bien afecta a todo aquel que usa el sistema financiero, afecta más a quienes realizan las transacciones de mayor monto, o sea, sectores de mayores ingresos. Y por otro lado, reducciones en la burocracia pública. Una de las pocas decisiones que va a poder tomar sin concurso del Congreso es la de reducir el número de ministerios. Eso, digamos, por un lado no es impopular, porque una de las cosas de las que se quejan los brasileños es que pagan un Estado sumamente caro como proporción del producto
el más caro del mundo en desarrollo, y no tienen a cambio, digamos, servicios públicos dignos de impuestos tan altos, ¿no? Vamos ahora a Venezuela. La madre del dirigente opositor Leopoldo López denunció que su hijo fue recluido en una celda más pequeña y sin luz. No fue suficiente. El líder opositor Leopoldo López estaría recluido en una celda mucho más pequeña de donde se encontraba inicialmente y sin iluminación en Ramo Verde. Así lo denunció a través de Twitter Antonieta Mendoza de López, madre del dirigente de Voluntad Popular, quien el pasado jueves fue condenado a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión por su presunta injerencia en las protestas antigubernamentales del 2014. Cuando Leopoldo López volvió a Ramo Verde, se encontró con todo en el piso y la luz apagada en una celda de 2x2. Ahora Leopoldo está pidiendo una vela para poder leer la Biblia de noche porque le apagan la luz. Mendoza pidió se revisen las condiciones en las que se encuentra su familiar, pues Leopoldo duerme menos de 5 horas al día, tiene impedido conversar con otros presos, además de estar vigilado las 24 horas del día por 2 guardias y 14 cámaras. Estas declaraciones fueron confirmadas por el abogado de López, Roberto Marrero, quien destacó que pese a las condiciones en las que vive, el líder opositor ha sabido sobreponerse y estaría demostrando más entereza que nunca. Como se recuerda, el fallo de la jueza Susana Barreiros generó el rechazo mundial por considerarse un caso de abuso de poder, al someter a un preso de conciencia a una pena mayor, aún demostrando inocencia. Uno de estos críticos fue el canciller de Chile, Heraldo Muñoz, quien manifestó ante la prensa su interés de que se den garantías de un debido proceso en el caso de López. De inmediato, Caracas acusó al país del sur de injerencista y de inmiscuirse en asuntos internos. Y algo habíamos adelantado ayer sobre estos pronunciamientos que han habido, uno del lado de Chile, después la respuesta venezolana que vamos a comentar ahora y que sorprende además porque denuncia injerencia, pero uno de los párrafos aparecen dedicado a la política interna chilena, y también ha habido una carta de expresidentes chilenos, uno socialista, otro demócrata cristiano, demandando la inmediata liberación de López. Pero comentábamos este comunicado de la Cancillería de Caracas refiriéndose a temas de política chilena. Claro, el comunicado es curioso, ¿no? Porque invoca un principio real de derecho internacional, que es el principio de no injerencia en los asuntos internos de otros estados. El tema es que, digamos, en el Perú recordamos que el expresidente Chávez se pronunciaba regularmente sobre procesos políticos en el Perú, ¿no? Y sobre elecciones en el Perú. Entonces, digamos, no es un principio que el gobierno venezolano respete escrupulosamente. En segundo lugar, cuando se trata de temas como la democracia representativa, no es un tema de política interna, porque el gobierno venezolano bajo Hugo Chávez firmó la Carta Democrática Interamericana. Entonces, es perfectamente lícito exigirle a alguien que cumpla un acuerdo internacional que ha suscrito voluntariamente. Y en tercer lugar se dice, no invocamos el principio de no injerencia, pero dicen cosas como esta. Igualmente sería impensable para el gobierno venezolano, se entiende, emitir juicios sobre la privatización de la educación en Chile. Uno diría punto aparte, pero no, añade, que vulnera derechos humanos de mayorías que no acceden a la educación. O sea, supuestamente no iban a emitir un juicio, esto último que es, ¿no? Entonces, digamos que, bueno, es algo que lamentablemente ya es usual en los pronunciamientos de este gobierno, ¿no? Que el canciller chileno ya ha puesto un poco de paños tibios diciendo, bueno, no queremos escalar esto más y nosotros recibimos bien los comentarios que tengan que ver con derechos sociales y económicos de nuestro país, ¿no? Para no escalar en la discusión. Claro, es que el gobierno chileno se pronuncia ante las críticas de, primero, la oposición conservadora y segundo, sectores del propio gobierno que ya han criticado. El Partido Socialista chileno ha criticado institucionalmente la condena de Leopoldo López. Entonces, urgido por razones de política interna, el gobierno chileno emite un pronunciamiento francamente anodino que repite lo que dice UNASUR y recibe esta respuesta. Entonces, obviamente, la reacción del gobierno chileno es: no teníamos ningún interés en empezar esto, ¿no? El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, visitó el poblado de Paraguachón, punto de paso fronterizo entre el departamento colombiano de La Guajira y el estado de Zulia, en Venezuela. En su recorrido, Santos se aproximó a un grupo de uniformados de la Guardia Nacional Bolivariana, venezolanos, a quienes los saludó dándoles la mano. De camino a una barricada, el jefe de Estado lo recordó a su homólogo Nicolás Maduro los esfuerzos de su gobierno para un diálogo respetuoso para zanjar la crisis en la frontera con Venezuela. Si ya se ha venido avanzando
en el corredor humanitario para que los niños no se queden sin colegio, si ya se ha venido avanzando en la unificación de las familias y se ha parado el maltrato, hemos dado un paso importante para poder lograr esa reunión entre el presidente Maduro y este servidor. La reunión tiene que ser una reunión para tomar decisiones y encontrar soluciones. Yo lo he dicho, yo no quiero reunirme por la foto, yo quiero reunirme para encontrar soluciones de forma civilizada, respetuosa. Bueno, ya hoy día veíamos a niños colombianos yendo a estudiar a escuelas en Venezuela, en uno de los diarios venezolanos. Y también lo que destaca en el Diario Nacional de Caracas es que la canciller venezolana ha anunciado una cumbre de UNASUR para este lunes para tratar el tema de la discusión entre Venezuela y Colombia. Pero según fuentes de Colombia, esto todavía no está, y de UNASUR, mejor dicho, no estaría del todo confirmado. Bueno, me imagino que siguen las negociaciones, ¿no? Probablemente, ¿no? Claro, la cobertura en medios se ha centrado en lo que ha sido el tema más importante, que es el drama humanitario de los colombianos que son forzados o presionados, cuando menos, para abandonar Venezuela. Sin embargo, el gobierno venezolano quiere añadir un tema que también es lícito, y es el tema de que esta es una frontera, digamos, donde campean actividades criminales y que además en la coyuntura, siempre lo ha sido, dicho sea de paso, pero en la coyuntura actual está el tema de que productos que son subsidiados con los pocos recursos que tiene el gobierno venezolano para el consumo en Venezuela terminan siendo revendidos a precios más altos en Colombia. Entonces, digamos, lo que hace complejo este problema es que el tema humanitario probablemente se puede resolver rápidamente, pero Venezuela va a querer afrontar el tema de fondo y eso es más difícil de resolver en un corto plazo. Y algunos dudan si hay voluntad política para que se resuelva rápido también. Sí. Un grupo de 12 inmigrantes cubanos logró llegar a Miami Beach, en Florida, después de 6 días de travesía a bordo de una balsa. Todos los inmigrantes se encuentran en buen estado de salud, acompañados por la policía de Miami, que los interceptó ya en tierra, por lo que no podrán ser devueltos a Cuba. La balsa en la que viajaban, acompañados de un perro, tocó tierra a la altura de la calle 16, muy cerca de la conocida zona turística de South Beach. La denominada Ley de Ajuste Cubano permite que los inmigrantes cubanos que tocan territorio firme en Estados Unidos puedan quedarse en el país y transcurrido un año se les permite solicitar la residencia permanente. Sin embargo, aquellos que son interceptados en el mar son deportados de inmediato a la isla. La llegada de cubanos a Estados Unidos en el presente año fiscal, de que va de octubre a septiembre del 2015, suma ya más de 31.000 personas, lo que supone un alza de 30% respecto al total del ejercicio anterior, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección de las Fronteras. Este incremento se ha producido especialmente a raíz del anuncio en diciembre de 2014 del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba y el temor a que desaparezcan los privilegios migratorios para los cubanos que llegan a Estados Unidos. Un corte y al regresar. Hungría continúa reteniendo a los inmigrantes.